sobre el Salmo número 23 y en esta ocasión vamos a estar leyendo los versículos número 5 y 6. Pero como nos gusta este Salmo, lo vamos a leer desde el principio. ¿Amén? Amén. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor que le hemos puesto en pie en señal de respeto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. Toma esa porción para ti. El Señor la ha preparado y la tiene dispuesta para que tú la puedas recibir. Mira, algunas consideraciones, algo que quiero que recordemos en este día respecto a lo que ya hemos mencionado. Y la primera de ellas es que este salmo en particular ha traído consuelo y esperanza a muchos que han vivido situaciones críticas. En los momentos más difíciles del ser humano, cuando todo se tornaba sombrío, oscuro y sin ningún tipo de esperanza, este salmo ha levantado, ha animado y ha traído consuelo y fortaleza a aquellos que la leyeron. Por lo tanto, que este salmo sea un salmo de cabecera. ¿Sabéis lo que es un libro de cabecera? Un libro de cabecera es ese libro que tengo a la par de mi cama, en donde yo reposo para poder leerlo antes de acostarme o al levantarme. Lo tengo a la cabeza de mi cama, al lado de mi cama, ¿verdad? Que sea un salmo de cabecera que yo puedo tomar sin tener que levantarme de la cama, sin tener que moverme para mí. Que sea ese salmo que trae esa esperanza en el momento de angustia. Todos decimos en algún momento, no me recuerdo la palabra de Dios, no sé dónde están los versículos bíblicos, ¿verdad? Sin embargo, el Salmo 23, hasta los que no creen en el Señor, lo conocen y lo saben. Incluso son capaces de recitarlo. ¿Por qué? Porque ha salido innumerables veces, en diferentes películas, series, y se ha usado para mucho. Tomémoslo, nosotros que somos hijos de Dios, como esa palabra que puede en primera instancia traer ánimo a nuestras vidas. Recordemos también que este salmo, sobre todas las cosas, apunta a Cristo Jesús. Este salmo se refiere al buen pastor, y recordemos que el Señor Jesús en varias ocasiones se mencionó de sí mismo que Él era el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que recordemos que cuando estamos recitando este pasaje estamos recordando quién puede ser Jesús en mi vida en esa circunstancia. Tanto el Salmo 22 como el Salmo 24, uno anuncia y otro exalta la obra del Señor Jesús. En el Salmo 22 vemos cómo el salmista aplica en el propio Señor Jesús, proféticamente, su muerte, a fin de que nosotros tuviéramos vida. Y el Salmo 24 es una exaltación a esa obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, y que nos recuerda que finalmente hay fin para aquellos que aman y creen en su nombre. Amén. Así que, yendo al pasaje en concreto, podemos recordar que el Señor nuevamente nos invita a su mesa. Cuando más difícil pueda resultar la situación, cuanto más alejado podamos estar del resultado de ¿cómo se dice cuando una prueba tiene una
una prueba tiene una calificación. Cuanto más lejos estamos de que se cumpla la palabra de Dios, estamos más cerca. Porque el Señor nuevamente nos recuerda que podemos sentarnos a su mesa. La experiencia del rey David como pastor apunta a esta idea sin que él sea el pastor, sino recordando que hay un pastor que cuida y protege de él. Fijaros que él nos dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Recuerda que el Salmo 24 culmina, completa, afirma la obra completa del Señor Jesús en la cruz, que dice el apóstol Pablo: llevó consigo todas nuestras transgresiones, acabó con la muerte y con el pecado para darnos vida y vida en abundancia. Hermano, recuerda que en tu situación, en medio de cualquier prueba, el Señor ya te ha dado la respuesta, ya te ha dado la victoria, porque la victoria está en Jesús. No hay prueba, no hay problema, no hay persona que pueda ponerse por delante del Señor e impedirle que el Señor cumpla su obra en ti. Porque Él ha prometido hacerlo. Él ha prometido cumplir su obra en ti. Y fijaros cómo continúa, porque habla de ungir. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cada vez que en la Biblia aparece el ungimiento, este se asocia a la bendición. Los reyes fueron ungidos para indicar cuál era la cualificación divina que iban a ocupar en el puesto de rey ante el pueblo del Señor. Y en ese sentido, la unción de los reyes de la dinastía de David figura la corona de Cristo, el Dios ungido, el Rey de la gloria. Amén. Y aplica eso a nuestras vidas. Mira, hemos dicho que el rey David era pastor. Así que si lo estamos leyendo en términos de un pastor de ovejas, en el sentido literal de la palabra, el pastor usaba un ungüento, un aceite aromático que aplicaba a las ovejas con una intención: repeler los insectos. Porque si estos depositaban sus huevos en su nariz, en la nariz de las ovejas, o incluso en sus orejas, esto podía enloquecer a estas ovejas. Las hembras dejarían de dar leche y los corderitos no crecerían. Por eso el pastor unta con un repelente aceitoso a las ovejas para mantener al enemigo alejado y el rebaño en paz. De esta forma podemos observar que el Señor primero habla acerca de ungir la cabeza de su pueblo, y esta es una comparación importante debido a que las ovejas por lo general eran ungidas por los pastores, pero además apunta a ese cuidado de evitar que cada uno de nosotros podamos ser atacados por aquello que nos incomoda. Hay alguna clase de moscas que por lo general atacaban a las ovejas con el objetivo de depositar sus huevos, hemos dicho, en sus orejas y en sus fosas nasales, y posteriormente esto crecía y se convertía en terribles gusanos que ocasionaban a la oveja grandes dolores y desesperación. Y la palabra del Señor nos está diciendo que Él unge nuestras cabezas con aceite. El Salmo 147, versículo 3 nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Os dais cuenta de cómo se acopla, cómo tiene sentido esto a la luz de las Escrituras? Las ovejas que son untadas con aceite son liberadas de toda angustia, de todo dolor. Si tú estás pasando por angustia o dolor, el Señor promete ungir tu cabeza para que no tengas que sufrir cualquier tormento, porque eres un hijo suyo y Él no quiere que pases mayor tormento que el que el Señor espera que lo hagas. Tú puedes haber sido infectado por algún virus espiritual y el Señor promete librarte de ese virus espiritual. La congoja, el miedo, el lloro, el llanto, la tristeza, el Señor
promete aplacarlas por medio de ese aceite, ese bálsamo que es su propio espíritu, morando y habitando en la vida de cada uno de sus hijos. Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. El cuidado del pastor trasciende mucho más del propio cuidado físico, pues Él venda y sana cada uno de nuestros corazones. Ahora, para que la oveja fuera untada con aceite, ésta debía de agachar la cabeza y dejar que el pastor se lo pusiera, lo que implica humillación. Por lo tanto, para yo poder disfrutar de ese aceite que el Señor tiene para mi vida, hay una cosa que tengo que hacer y es humillarme. Humillarme y clamar al Señor. ¿Os imagináis a las ovejas siendo atacadas por esa realidad? ¿Habéis escuchado alguna vez cómo se dice cuando una oveja brama? ¿Cómo? Balido. Brama es el ciervo. Cuando bala, se dice bala, ¿no? Cuando bala, yo he escuchado a una oveja cerca y me ha pegado un susto de muerte. Porque es como un niño llorando. Es casi como una persona que está gritando ante algo, ¿verdad? Imaginaros a una oveja que no bala por algo simplemente porque está buscando a su pastor, sino porque siente dolor. Así debe de clamar nuestra alma al Señor. En medio de nuestra angustia y de nuestro dolor, humillémonos delante del Señor y clamemos, y tengamos por seguro que Él va a atender nuestra petición. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Lucas 18:7. ¿Se tardará en responderles? Él unge con aceite nuevo, porque el de ayer está contaminado por la basura y el polvo del camino. Por lo tanto, tenemos que acudir a Dios a diario y pedirle fortaleza con su espíritu. No vale el aceite, el bálsamo que recibí ayer. Tengo que volver hoy. Mira, en Senegal tuvimos una experiencia y fue un hombre que al principio pensábamos que se había quemado con el fuego. Tenía la mano hecha una bota y la tenía vendada, y cuando vino estaba medio podrida y pensábamos que era que se había quemado. Así que la doctora le mandó unos antibióticos y nosotros, la pastora, estuvo atendiéndole, limpiándole y todo esto. Al día siguiente volvía para recibir más. Y cuando volvió, resulta que se había tomado todo de golpe. Le habíamos dado medicamento por una semana y se lo había tomado todo de golpe. Solo tenía que venir a la cura. Solamente tenía que venir a la cura y vino a la cura y a pedir más medicamento. Así que le volvimos a dar medicamento y le dijimos, tómatelo cuando te lo tienes que tomar, porque pensábamos que lo íbamos a matar con tanto medicamento. Fue mejorando, pero cada día venía la cura. Y cuando fue bajando la inflamación, resulta que nos dimos cuenta que no había sido que se había quemado, sino que le había mordido un cerdo y la herida se le había infectado. Pero por vergüenza él decía que era quemado. Pero por vergüenza decía que se había quemado. Cuando le bajó la hinchazón vimos los puntos, porque le habían atendido previamente y le habían puesto puntos, y estaban los puntos en medio de toda esa infección. Cuando vengas al Señor, ven cada día. No pienses que porque te tomaste el bálsamo un día, al día siguiente vas a estar bien y no vas a necesitarlo. Necesitamos al Señor cada día de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que venir a por ese bálsamo nuevo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No te conformes con lo que recibiste ayer. Recuerda que el Señor da continuamente a aquellos que vienen a buscarle, a pedirle, a recibir lo que Él tiene para ellos. Por otro lado, podemos entender este salmo desde la perspectiva de una boda. Y si lo vemos desde esa perspectiva, en que unge con aceite en las bodas, en las fiestas orientales, es el dueño de la casa dándole la bienvenida a sus invitados, derramando sobre sus cabezas delicados perfumes según van entrando. Y esto significa algo. Por un lado, significa que el Señor sugiere que hay frescura y plenitud en Él.
Comparado con otros pasajes, vemos que esta unción es un verdadero refresco para el alma del creyente y al mismo tiempo una fuente de gozo. De la misma manera que hay ausencia total de luto y de tristeza. En una boda no hay tristeza, no hay luto. En una boda hay fiesta, hay alegría, hay gozo por, en este caso, el casamiento entre dos personas. Pero también sugiere permanencia. Y es que el ungir con aceite, la unción, significa la propia presencia de Dios en la vida de uno a través de su Espíritu Santo. Y esta unción es permanente y nos confirma que somos de Cristo. Hemos sido sellados, hemos sido marcados, dice la palabra del Señor en Efesios 1, con su Espíritu Santo. Por lo tanto, somos suyos y nadie nos puede sacar de su mano. Él nos confirma que somos sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. Y Él que nos confirma que vosotros en Cristo y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Así que si esto es así, deberíamos siempre manifestar este olor agradable de la unción de Dios en nuestras vidas. Pero desgraciadamente con frecuencia entristecemos y contristamos al Espíritu Santo, anulando los efectos benditos de su presencia en nuestras vidas. Él desea que nuestra copa esté rebosando. Y volviendo a la aplicación metafórica del pastor, esta expresión se refiere a un balde de agua que las ovejas tienen a su disposición en el redil y que siempre encuentran lleno. Es decir, que cada vez que yo vengo al Señor, voy a encontrar todo lo que necesito. No pienses que cuando vengas al Señor, el Señor no va a tener algo que darte. No pienses que cuando vengas al Señor, el Señor se va a reservar algo. Cada vez que venimos humildemente, sencillamente delante del Señor, podemos encontrar plenitud y llenura. Así como las ovejas podían venir al redil y encontrar agua siempre en ese redil. Yo puedo venir al redil del Señor y saber que siempre hay un agua fresca para mí. El Señor no solamente quiere que bebamos de ese agua, sino que rebosemos en ese agua. Él quiere indicar a través de esta expresión la plenitud de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Hay una plenitud de Dios para tu vida. Hay una plenitud, una bendición de Dios que va a rebosar en tu vida si realmente estás dispuesto a venir cada día al redil a llenarte de esa bendición. ¿Es que no hay bendición de Dios? ¿Estás buscando en el lugar correcto? ¿Estás yendo a donde tienes que ir a buscar la bendición de Dios? Porque buscamos la bendición en muchos lugares, pero no muchas veces en el lugar que debemos de ir. Buscamos la bendición afuera, buscamos la bendición de los demás, buscamos la bendición en un trabajo, podemos buscar la bendición en cualquier sitio y donde tenemos que buscar la bendición es en la casa del Padre, allí donde tenemos una morada, allí donde el Señor ha preparado un lugar para ti y para mí. Mi copa está rebosando. El Señor no solo quiere darnos vida, sino vida en abundancia. Juan 10:10. Aunque no debemos olvidar que para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones y podamos tomar la copa de la salvación, es necesario y fue necesario que Cristo apurara hasta el fin la amarga copa del juicio. No podemos dejar de mirar a Cristo. Cuando leemos unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, nos recuerda cómo el Señor envió al Espíritu Santo a morar en medio del pueblo, lo ungió y lo presentó, le representó la unción de nuestra cabeza con aceite como símbolo de las bendiciones que derrama sobre nosotros. Los méritos de Cristo, los méritos del ungido que fue enviado al mundo para redimirnos de nuestros pecados, nos permiten disfrutar de esa bendición. A través de Él Dios nos ha bendecido con innumerables bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Por eso, qué maravilloso consuelo encontramos en estas palabras. Y continúa diciendo,
el bien y la misericordia le seguirán todos los días. Y esto, mira, lo sabemos de una forma teórica, pero piénsalo de esta forma. Nunca habrá un día, esto lo dice un teólogo que se apellida Moody, dice, nunca habrá un día que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros. Cambia la perspectiva y lo cambia todo. Porque no es lo mismo decir el bien y la misericordia me siguen que decir no habrá ni un solo día que el bien y la misericordia no me alcance. ¿Te das cuenta del matiz? Hay un vínculo inquebrantable entre el pastor y sus ovejas. La idea y la evidencia apunta precisamente a que hay una verdad inigualable. Ciertamente, no hay duda de que lo que se afirma es una seguridad absoluta. Es la misma seguridad que tenemos de que mañana va a salir el sol. ¿O lo ponemos en duda? ¿Verdad que no? Es más, ni siquiera ponemos en duda que mañana amaneceremos, pensando que todavía no ha llegado nuestra hora. Y Dios no lo quiera, pero si no amanecemos mañana, mi seguridad está en Dios. Y yo sé que sea que amanezca o no amanezca, mi nombre y mi vida están escondidos en Él. El tierno amor de Dios aplica a esta verdad. Su preocupación nunca debe de ser puesta en duda. Dios se preocupa por sus ovejas, con la certeza irrevocable de un amor que está basado en un pacto que Dios ha hecho unilateralmente con su pueblo y en el que está comprometido a cumplirlo. ¿Te das cuenta? Cuando David testifica que el bien lo seguirá, él usa una palabra hebrea que significa, junto con un adjetivo que significa hermoso o placentero. Representa la manera atractiva con la que Dios muestra su amor por sus ovejas. Dios es perfectamente bueno en su carácter e impecablemente bueno en sus acciones. No solamente es un deseo que Dios tiene para con nosotros, sino que además Él lo va a cumplir. Amén. Porque yo puedo tener deseos, pero mi deseo no me va a llevar a cumplir algo, simplemente tengo un deseo. Pero en este caso ese deseo aplica y se manifiesta a través de la acción del buen pastor. Dios testifica que la misericordia le sigue. Es amor incondicional del buen pastor para con aquellos que el Padre ha escogido y le ha encargado. Él los ama con su amor soberano que jamás podrá ser extinguido. No hay nada que yo pueda hacer para que el bien y la misericordia no me alcancen. Ya puedo ser la persona más cruel del mundo o haber hecho la cosa más nefasta del mundo, que si soy un hijo de Dios, su bendición y su misericordia me acompañarán y me alcanzarán. ¿Te das cuenta? El verbo hebreo traducido seguir muestra dos virtudes, el bien y la misericordia, que nos persiguen activamente. Es decir, denota la idea de que de alguna forma nosotros podemos llegar a huir o apartarnos de ese bien y esa misericordia, y aún así el bien y la misericordia nos persiguen y nos alcanzan. Y esa persecución nos recuerda a los días de David en los que huía de Absalón, donde David testifica que no importaban las amenazas con las que le hubieran perseguido o acosado, porque hay un perseguidor más grande que lo acompaña. Este es el bien y la misericordia del Señor. Aquí está la perseverancia del pastor en el cuidado de sus ovejas. Él perseverará para cuidarnos y protegernos. Cuando David afirma que estas bendiciones gemelas le siguen, está enfatizando cuán personales son para él. El punto aquí es que el cuidado divino
no está dirigido hacia un grupo anónimo de ovejas, sin nombre de una manera general o inespecífica, sino que por el contrario, ese cuidado es personal y el enfoque de Dios está fijado en Él de la misma manera que está fijado en ti y en mí. Amén. No es que ese bien y misericordia sean para David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y había sido ungido y elegido por Dios para ser rey de Israel. Es que ese bien y misericordia también aplica a tu vida y a la mía. Todo el día, cada día y por el resto de tu vida. Todo el día, cada día y por el resto de tu vida. Nunca habrá un día en el que bien y la misericordia de Dios no estén cerca de ti. Nunca podremos escapar del fiel amor de este buen pastor. Y termino con la última parte. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Los salmos de David están llenos del anhelo de permanecer en la presencia de Dios en su casa. Y yo no sé si tú sientes ese anhelo o ese deseo de habitar, de vivir, de morar en la presencia del Señor. Pero ese es el anhelo de David y el anhelo del pueblo, de que la presencia del Señor habitase con ellos siempre. Amén. En el Salmo 26:8, David declara: «Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria». Y el siguiente salmo, en otro salmo, David declara que este anhelo es la motivación primaria de su corazón. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar de su templo. Otro salmo, escrito por los hijos de Coré, expresa este mismo deseo apasionado. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo y pronuncian: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. A través de la obra expiatoria de Jesucristo, la unión con Él por el Espíritu Santo, los pecadores pueden llegar a ser hijos y familia de Dios y por lo tanto tienen la gran bendición y el privilegio de saber que hay un lugar para ellos en el cielo. Amén. Recuerda, tienes una morada eterna. En la casa del Señor hay un nombre, una habitación con un nombre, una casa con un nombre para ti. Desea ese lugar fervientemente, como así lo anhelaba David. Su consuelo y su esperanza estaban ahí. Porque no hay nada mejor que volver a casa. El lugar de refugio y de descanso. Ese es el lugar que muchos peregrinos han deseado a lo largo de los siglos. Porque extranjeros y peregrinos somos en esta tierra. Y mientras los peregrinos israelitas viajaban a Jerusalén para las fiestas anuales, el templo de Salomón en el monte de Sión sirvió como símbolo del propósito supremo de Dios de habitar con su pueblo. Y es relevante entender lo que esto significa, porque el Salmo 23 apunta a ese lugar, la casa de Dios, como el fin del viaje para ti y para mí, porque estamos de viaje y un día llegaremos a casa. Estarás cansado, estarás agotado, habrás pasado por 1001 circunstancias, pero el Señor te habrá cuidado, te habrá guiado, te habrá dado su protección y habrá cuidado el propósito en ti para que llegues al lugar, a la meta de tu salvación. La casa de Dios se presenta como el principio de la gloria eterna. Los deleites y las alegrías de la casa de Dios se pueden probar en esta vida. Se pueden probar especialmente cuando el pueblo de Dios se junta para adorar y bendecir el nombre del Señor. Hay un anticipo que hoy estamos celebrando cada vez que venimos a adorarle y a bendecirle. Pero un día estaremos en su presencia. Y recuerda, tú y yo seremos invitados de honor.
Y recuerda que no es lo mismo ser invitado a ocupar un lugar que ocupar un lugar, y que cuando llegue el que está organizando la fiesta te diga, ese no es tu lugar. Pero nosotros tenemos una invitación, y esa invitación tiene un nombre, cada uno de nosotros. Ese nombre que Dios nos ha puesto, ese nombre está escrito en una invitación que nos dice que somos invitados a las bodas del Cordero y que un día habitaremos con Él para siempre. Algunos se nos adelantan, tal vez prematuramente, otros tienen una vida longeva. Lo importante de todo es que hayan conocido al Señor en esta vida para que puedan tener una vida eterna. Todos vamos a tener la misma vida eterna en el cielo. Así que ánimo, hermano. Espero que estas palabras puedan traer ánimo, esperanza y alegría a tu corazón y te ayuden a seguir adelante. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos profundamente tu palabra. Señor, gracias por este salmo tan hermoso, tan precioso, con tanto significado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en él hallamos todo lo que hemos mencionado, Señor. Tú eres el amor, tú eres quien completa nuestras vidas, tú eres todo en nosotros. Señor, ayúdanos a aplicar ese bálsamo en nuestras vidas, a entender tus propósitos y planes para cada uno de nosotros, que podamos descansar en ti y saber que hay un lugar esperándonos allí en el cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.